contando una historia, al parecer de la vida real. Un profesor universitario retó a sus estudiantes con esta pregunta: ¿creen ustedes que Dios creó todo lo que existe? Y un valiente estudiante levantó la mano y dijo: sí, profesor, Dios lo creó todo. Y el profesor le dijo: si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Porque el mal existe. Y bajo este precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces, como Dios creó el mal, porque el mal existe, Dios es malo. Y ese estudiante se quedó callado. Pero otro estudiante levantó la mano y le dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Y el profesor dijo: hágala. Él dijo: profesor, ¿existe el frío? Y el profesor dijo: pero qué pregunta tan obvia, eso es lógico, claro que existe el frío, o usted nunca lo ha sentido. Y el estudiante le dijo: profesor, se equivoca, porque según las leyes de la física, lo que nosotros llamamos frío no es otra cosa que ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto se puede estudiar siempre y tenga calor, energía. Pero el frío no es otra cosa que la ausencia de calor. Y le dijo el estudiante: profesor, ¿existe la oscuridad? Y el profesor dijo: obvio que existe, claro que existe. Y el estudiante le dijo: nuevamente se equivoca. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. Científicamente la oscuridad no se puede estudiar. Lo que sí se puede estudiar es la luz por medio del prisma de Nichols, donde se pueden ver las diferentes gamas y variaciones y ondas de la luz. Pero la oscuridad no. La oscuridad no es otra cosa sino ausencia de luz. Y el estudiante hizo una tercera pregunta: profesor, ¿existe el mal? Y el profesor dijo: pues claro que existe. ¿O cómo explicamos tantas violencias, tanto crimen, tanta violación, tanta maldad en el mundo? Claro que existe. Y el profesor dijo: no, el mal no existe. El mal es simplemente lo que nosotros entendemos, la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal no es otra cosa que el resultado de que la gente esté viviendo sin tener a Dios en su corazón. El mal es lo mismo que el frío. Cuando no hay calor, aparece el frío. El mal no es otra cosa que la oscuridad. Cuando no hay luz, hay oscuridad. El mal es que cuando Dios no está, pues va a aparecer el mal. Esta persona era sencillamente Albert Einstein, el genio del siglo XX. ¿Por qué les he contado esta historia? Porque para mí evangelizar es sacar a las personas de la oscuridad. Cuando tú y yo evangelizamos, estamos sacando a otros de la oscuridad. Y de eso quiero que hablemos en esta hora. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver cómo sacar a otros de la oscuridad. ¿Cómo podríamos ayudar a que otros experimenten lo que nosotros ya hemos experimentado? Y es que un día estábamos en las tinieblas, en la oscuridad,
pero Dios nos llamó de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Estamos llamados a sacar a otros de la oscuridad. ¿Cuántos creen que esa es la misión nuestra? Sacar a otros de la oscuridad. Y este texto nos va a mostrar las formas como podemos hacerlo. Porque este texto lo que nos muestra es cómo Jesús pudo sacar a Nicodemo de la oscuridad. Y es un interesante contraste. Porque en el capítulo 4 del que hablamos hace 8 días, encontramos la manera como Jesús pudo salvar a una insalvable, que era la mujer samaritana, porque para los judíos los samaritanos no tenían salvación. Y cuando uno compara a la samaritana con Nicodemo, uno tiene que ver que la samaritana era lo peor de lo peor. Pero ahora que vamos a ver a Nicodemo, Nicodemo era lo mejor de lo mejor. Y la buena noticia es que el Evangelio sirve para lo peor de lo peor y para lo mejor de lo mejor. El Evangelio es para todas las personas. ¿Quién era Nicodemo?
En el versículo 1 vamos a empezar a conocer a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Dice que Nicodemo era un fariseo. Eso dice literalmente el texto, un hombre de los fariseos. Y en nuestro mundo actual esa palabra ha perdido su significado. Porque cuando usted le dice a alguien, oye, es que fulano es un fariseo, ¿qué es lo que da a entender? Por lo menos aquí en Colombia, ¿qué se da a entender? Que es un faltón, que es un traidor, que le quedó mal. ¡Ah, ese es un fariseo! Pero en el mundo bíblico no era así. Porque un fariseo, dentro de la escala social judía, un fariseo era lo mejor. Realmente los fariseos eran personas estrictas en cumplir la ley. Eran personas que tenían una alta moral, una alta ética, eran realmente lo mejor de lo mejor. Que a usted le dijeran en ese tiempo de Jesús, fariseo no era un insulto, era un honor. Oh, sí, yo soy fariseo, porque eran los que se esforzaban por cumplir al máximo la ley. Por allá en el Evangelio de Lucas vemos cuando un fariseo entra al templo a orar. ¿Y cómo ora el que dice? Oh, yo soy de lo mejor. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahí rajaría a más de uno de los que estamos aquí. Ayuna 2 veces a la semana y da diezmos de todo. No soy como fulano. Eran de lo mejor. Pero el versículo 1 también dice que no solo era un fariseo, sino que era un principal. Y realmente lo que significa que era un principal es que era un dirigente. Al parecer Nicodemo era parte del Sanedrín, que era algo así como la Corte Suprema de Israel. Eran los que se encargaban de resolver asuntos tanto religiosos como civiles. Y a ese grupo pertenecía Nicodemo. De ahí uno puede deducir su situación financiera. ¿Cómo era Nicodemo? ¿Pobre o rico? Nicodemo era de la crema innata de la sociedad judía. Era un rico, era un principal, era un hombre con influencia. De hecho, cuando Jesús se refiere a él, dice, eres tú el maestro de Israel. Porque no es que era un maestro, sino el maestro. Porque al parecer también Nicodemo era el erudito de los eruditos. Si alguien conocía la Biblia de ese tiempo, el Antiguo Testamento, ese era Nicodemo. Probablemente era una persona madura, de avanzada edad, pero ese es Nicodemo. Era de lo mejor de lo mejor. Sin embargo, en el versículo 2 nos dice que Nicodemo decidió ir a Jesús de noche. Y cuando dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, no tenemos que entenderlo simplemente desde el orden cronológico del tiempo, porque la palabra noche en el Evangelio de Juan lo que describe es la condición espiritual de la gente. Es decir, a pesar de su riqueza, a pesar de su posición, a pesar de su influencia, ¿en dónde vivía Nicodemo? En la oscuridad. Nicodemo estaba en la oscuridad y por eso dice, vino de noche. Vino de noche. ¿Por qué habrá venido de noche? Probablemente por pena. Porque no quiere que la gente sepa que el gran maestro está buscando a Jesús. Probablemente por miedo. Porque si el Sanedrín se entera de que Nicodemo está frecuentando a Jesús, probablemente eso le hubiera costado el puesto, lo hubieran expulsado, probablemente aún de la propia religión judía. Porque esa era la orden del Sanedrín. Todo judío que decida seguir a Jesús tiene que ser expulsado y no ser considerado judío. Y así llega Nicodemo a donde Jesús. A mí me llama la atención y creo que es
la primera clave para poder sacar a la gente de la oscuridad. Y es lo que Jesús hace. Si queremos sacar a la gente que está en la oscuridad, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos. Porque si algo nos muestra el Evangelio de Juan, es que este hombre se conocía. Sabemos cómo se llama, sabemos a qué se dedica, sabemos muchas cosas. De la mujer samaritana, ¿cómo se llamaba? No tenemos ni la menor idea, no sabemos cómo se llama, pero este era un hombre conocido. Y mire la manera como él llega. Versículo 2, él dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La manera como Nicodemo se refiere a Jesús es una manera respetuosa. ¿Cómo lo llama? Rabí. Y esto es muy interesante, porque Jesús no tuvo una formación como rabí. Su ocupación hasta los 30 años fue sencillamente de un carpintero, a diferencia de Nicodemo, que sí ha ido al seminario, habrá estudiado tantas cosas, pero este Jesús no, es un carpintero que de la noche a la mañana está predicando, está sanando, está echando fuera demonios, está haciendo milagros. Y llega y le dice Rabí, una designación muy respetuosa. Y le dice, sabemos. Es decir, no era el sentir solo de Nicodemo, sino probablemente de otros. Otros que habían empezado a oír de Jesús y cuando lo oyeron, ¿qué dijeron? Este Jesús tiene que tener algo especial. Este maestro viene de Dios. Pero ojo, porque también hay que entender la manera como Nicodemo se refiere. La primera palabra después del saludo, Rabí, ¿cuál es la primera palabra que dice? Sabemos. Es decir, podríamos interpretarlo como un airecito un poquito orgulloso. Nosotros somos de los que sabemos. ¿Cómo evangelizar a alguien que supuestamente sabe? ¿Cómo evangelizar a ese maestro de la universidad que se le inflan los cachetes diciendo que Dios no existe y vomita sus semillas de ateísmo sobre el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo evangelizarlos a ellos? ¿Cómo evangelizar a esos estudiantes que en la universidad levantan la voz para decir Dios no existe? Lo peor que le ha pasado a este país es el cristianismo, porque todos los cristianos, dicen muchos de los que saben, son una partida de ignorantes. Porque muchos creen que ser cristiano es sinónimo de ser ignorante. Y tristemente creen que ser ateos es señal de gente que sabe. Y entonces llega con esa actitud, sabes. Y me da la impresión que Jesús dice, bueno, si sabe, hagámosle algunas preguntas. Hagámosle un examen si es que sabe tanto. Porque Jesús conocía cuál era la verdadera necesidad de Nicodemo. ¿Y qué era lo que Nicodemo necesitaba? ¿Más información? ¿Más doctrina? No. Lo que Nicodemo necesitaba es lo que Jesús le dice en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, lo que tú necesitas no es más información, no es más conocimiento, no es otra carrera, no es otro título. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Y quiero decirle que todos, absolutamente todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Nacer de nuevo es la verdadera necesidad del hombre de todos los tiempos. Nicodemo, lo que tú necesitas
es nacer de nuevo. Jesús fue algo como brusco, ¿no? Ni siquiera le dijo qué alegría, qué rico, qué te tomas, café o aromática, sino que de una vez que le dice, tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo segundo que uno tendría que hacer si quiere ayudar a la gente a sacarla de la oscuridad, y es confrontarla. Es lo que Jesús hace automáticamente con Nicodemo, lo confronta. Jesús va directo y al grano. Es una confrontación terrible. Es una confrontación que en nuestro mundo posmoderno se llama una confrontación intolerante. Porque ¿qué dice Jesús? El que no nace de nuevo no entra. No puede ver el reino de Dios. Y si había algo que los judíos creían, era que por nacimiento, por genes, por ser descendientes de Abraham, ya estaban matriculados en el reino de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? No, Nicodemo. Así seas el gran maestro, tú también necesitas nacer de nuevo. Porque a veces cuando uno evangeliza y comparte la palabra de Dios, hay gente que se resbala y se defiende. ¿Y cómo lo dicen? No, el evangelio es muy bueno. Es que yo tenía un amigo que eso sí era drogadicto y el evangelio le ayudó en eso. Y tuve otro compañero de trabajo que era alcohólico y el evangelio lo sacó de eso. Y entonces ¿qué están pensando? Que el evangelio es para la gente que está, pero en la inmunda. Y entonces ellos se excusan y que dicen, pero para mí. No, el evangelio no es para mí. El evangelio es para esos que son pandilleros, drogadictos, delincuentes que han hecho tanta maldad. Pero yo no, porque yo no robo, no mato, no tomo, no fumo, no le hago mal a nadie. Yo hago buenas obras, yo voy a la misa, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y están tratando de justificarse. ¿Y qué dice Jesús? No, Señor, no, esto no es por lo que tú haces. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es algo totalmente intolerante, porque la filosofía del mundo de hoy es el pluralismo. ¿Y qué es lo que enseña el pluralismo? Que todos los caminos son válidos, que todas las opciones son válidos, que no importa lo que tú creas, lo que yo crea, lo importante es que seamos amigos. Pero finalmente quien cree en Buda está bien, quien cree en Mahoma está bien, quien cree en la nueva era está bien. Pero realmente, si usted quiere ser cristiano, tiene que prepararse para que la gente lo mire mal, porque ser cristiano significa ser intolerante, porque estamos siguiendo a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y óigalo bien, nadie va al Padre sino por Cristo. No hay muchos caminos, solo hay un camino. Y ese camino es Cristo. Y por eso Él, con una absoluta seguridad, dice, hay que nacer de nuevo. No hay muchos caminos, solo Cristo. Quien no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. De hecho, Juan en una de sus cartas dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo Cristo. Y uno se puede imaginar a Nicodemo, ese gran maestro ético, moral, de clase social alta, escuchando eso. Y por supuesto su reacción no se hace esperar. ¿Y qué dice Nicodemo? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede uno volver al vientre de la mamá y nacer? Porque él creía que era nacer otra vez biológicamente. ¿Y qué dice Jesús? No, Nicodemo. Tanto que chicaneas que sabes y no sabes.
Y versículo 5 le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo: mira, Nicodemo, aunque existiera la forma biológica de volver a entrar en el vientre de tu mamá y volver a nacer, el problema seguiría. Tu problema continuaría, porque seguirías teniendo los mismos genes llenos de pecado, llenos de maldad. Eso no cambiaría tu vida. Y hay gente que a veces dice: ay, si yo pudiera volver a empezar de nuevo, tantos errores que he cometido en la vida, si yo pudiera volver a ser niño. Eso no resolvería tu problema. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es un nacimiento espiritual. Y lo que dice Jesús es que es nacer del agua y del Espíritu. Y hay que aclarar que nacer del agua no significa bautizarse, porque muchos creen que el bautismo es cuando uno nace del agua. No, porque hay mucha gente que se bautiza, pero su vida sigue siendo igual, siguen pecando, hasta se descarrían y se vuelven peor que antes, porque el bautismo no cambia a nadie, el bautismo no transforma a nadie, pero el nuevo nacimiento sí cambia y sí transforma la vida de una persona. Nacer del agua y del Espíritu significa que es un nacimiento producido por medios espirituales. Es un nacimiento producido por medios espirituales. ¿Como cuál? Como la palabra. La palabra representa el agua. El agua que limpia, el agua que purifica. Porque cuando una persona nace de nuevo es porque ha podido oír la palabra. Por eso nuestra tarea como cristianos es sencillamente predicar el evangelio. Mi tarea en esta mañana no es convencer a nadie. Usted que está aquí por primera vez o me está siguiendo en el canal de YouTube y puede estar diciendo: a mí ese hombre no me va a convencer. Pues qué bueno, porque estamos de acuerdo. Mi propósito no es convencerlo, mi propósito es declarar la palabra. Solo que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, y esta palabra no volverá vacía, sino que esta palabra producirá en usted un cambio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esa palabra es como una semilla que queda ahí en su corazón cuando usted la escucha, y esa palabra tarde o temprano dará fruto. Puede que si no es hoy, en algún día esa palabra dará fruto. Y el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento espiritual entonces que implica la palabra, que implica el Espíritu Santo y que implica cristianos. Porque ¿qué va a usar Dios para poder compartir el evangelio? Cristianos. No es la palabra sola, no es el Espíritu Santo, es la palabra y el Espíritu en la vida de un cristiano lo que va a producir el cambio y lo que va a hacer que los que están en la oscuridad salgan a la luz de Cristo. Es usted la persona que Dios quiere usar, y en este caso Jesús es el que va a confrontar a Nicodemo. Y entonces Jesús le aclara en el versículo 7, le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y va a utilizar una analogía, dice: el viento, refiriéndose al Espíritu como una metáfora, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Es como el viento. No lo vemos, no sabemos si viene para aquí, si viene para allá, pero sí lo oímos y sí podemos percibir sus efectos. Y si no, pregúntele a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Cuando aparecen estos tornados, ¿se nota por donde pasó el viento? Se nota. Claro que se nota. Así son los que nacen de nuevo. Yo hoy no podría explicar detalladamente cómo es eso de nacer de nuevo. Lo único que sé es que el 9 de julio de 1986, después de muchos años de que me estuvieron evangelizando, un día alguien se tomó el tiempo y me confrontó. Me confrontó y me dijo que yo era pecador. Me confrontó y me dijo que si yo no me arrepentía, yo iba a llegar al infierno. Me confrontó con el evangelio y me dijo que yo debería tomar una decisión. Ese día, en medio de todo lo que eso me impactó, yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Hice una oración, lloré como por media hora y a partir de ese día mi vida fue cambiada y transformada. El que era antes ya nunca volvió a ser. Ese día yo nací de nuevo. ¿Hay alguien aquí que sabe de lo que estoy hablando? ¿Hay alguien aquí que ha tenido esa experiencia? Eso es nacer de nuevo. Y la pregunta es, ¿Nicodemo lo agarró? ¿La entendió? Versículo 9. Yo me imagino a Nicodemo agarrándose la cabeza. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús, pienso yo, con un sentido de humor, aprovechó y mire lo que le dijo. ¿Eres tú? Él, porque en el original está el artículo él. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Porque ¿cómo fue que entró Nicodemo a la casa de Jesús? ¡Sabemos! Y Jesús le dice, ¿usted no es que es el maestro? ¿Y no sabe esto? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya Dios había hablado de esto. En el libro del profeta Ezequiel ya Dios había hablado de esto. En Ezequiel 37, cuando el profeta tiene la visión del valle de los huesos secos, fue el Espíritu el que sopló y convirtió un valle de huesos secos en un ejército grande en extremo. Fue en Ezequiel donde se profetizó que llegaría un día en que el Señor ya no escribiría la ley en tablas de piedra, sino que las escribiría en el corazón de las personas. Que llegaría un día en que el Señor cambiaría ese corazón duro y daría un corazón nuevo, un corazón cambiado. Eso era el nuevo nacimiento del cual ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo así? Usted no sabe esto. Y en el versículo 11, como dicen los jóvenes de aquí en Colombia, se le dio garra. Porque ¿qué dice el versículo 11? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Oye, Nicodemo, yo te estoy hablando de lo que yo sé, de lo que yo he visto, pero el problema es que ustedes no quieren creer nuestro testimonio. ¿Y cuál es el problema de personas como Nicodemo? Que todo lo quieren razonar, que todo lo quieren entender. Y como Dios no cabe en su tubo de laboratorio, ¿qué prefieren decir? Dios no existe. Y como Dios no cabe dentro de sus esquemas filosóficos, entonces ¿qué dicen? Dios no existe, Dios se murió. Realmente la gente que niega a Dios no es porque esté convencida de que no existe, es que está amargada con Dios, es que está enojada con Dios, es que ha tenido una mala experiencia con Dios.
Así como probablemente Nicodemo aquí no acepta el testimonio. Y Jesús le dice en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales, es decir, miren Nicodemo, yo le estoy hablando aquí de lo básico, esto es lo más simple. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos sacar a la gente de la oscuridad. Lo que va a hacer Jesús es conducir a Nicodemo a la cruz. Lo va a conducir para que encuentre a Cristo, para que lo encuentre a Él mismo. Lo va a conducir. Y mire cómo lo hace. Versículo 13. Nadie subió al cielo, hablando de la ascensión de Cristo, sino el que descendió del cielo, su encarnación, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: oye Nicodemo, tú tienes que entender que yo, Jesús, hablando Jesús, yo no soy un simple maestro. Yo soy el Dios que por amor a esta humanidad se encarnó y se hizo hombre en la persona de Jesús. Porque personas como Nicodemo, cuando se les comparte el evangelio, ¿qué dicen de Jesús? Ah, sí, un gran profeta. Ah, sí, un gran maestro. Ah, sí, y empiezan no lo rechazan, pero lo empiezan a minimizar. Y mira, realmente si tú quieres nacer de nuevo y quieres encontrar el sentido a tu vida, tienes que empezar a ver a Jesús no como un maestro, no como un simple profeta, sino como lo que Él es. Y Él es el Dios eterno que por amor a ti y a ti se encarnó y murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia, para llenar esa necesidad que el conocimiento no puede llenar, que el dinero no puede llenar, que el estrato social no puede llenar. Y entonces Jesús va a usar algo que se supone que el maestro de la ley conoce. Y en el versículo 14 le recuerda una historia del Éxodo. ¿Qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va rumbo hacia la tierra prometida, se rebelan contra Dios una y otra vez, y en una de esas rebeliones lo que Dios permite es que salgan serpientes ardientes. ¿Y cuál era el problema? Que esa serpiente mordía y la persona moría. ¿Y qué mandó Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ve y prepárate unas cremitas. Busca el antídoto. Mezcla unas hierbitas a ver qué se puede hacer. No, que si hubiera mandado a hacer eso, eso hubiera sido como más lógico. Pero lo que propuso Dios fue algo humanamente irrazonable. ¿Qué mandó? Construya una serpiente de bronce y cuélguela en una cruz. Oiga, aquí hay problemas. Porque para los judíos la serpiente, símbolo de ¿qué? De maldición. Génesis 3, ¿qué hizo Dios con la serpiente? La maldijo. Y el bronce es símbolo de juicio. Lo que estaba anunciando eso que hace Moisés en el desierto es lo que Cristo iba a hacer en la cruz, porque Cristo, aunque no cometió pecado, no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y murió en la cruz como si hubiera sido maldito. Cristo cargó sobre él el juicio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le dice a Nicodemo es: Nicodemo, tienes
tienes que creer en mí, tienes que creer en Cristo, no hay otra salida. Esto no es cuestión de razonar y de estudiar, de un máster, de un PhD. Esto no se trata de esto. Esto se trata de abrir el corazón con fe y permitir que Cristo entre y cambie el corazón. Porque eso fue lo que ocurrió en el desierto. La gente era mordida por la serpiente. ¿Y qué era todo lo que tenía que hacer? Mirar. Y cuando miraba, ¿qué ocurría? Se sanaba. Explique eso médicamente. Explíqueme eso científicamente. No se puede. Igual que el nuevo nacimiento no se puede explicar. Esto es algo de fe. La pregunta es, aquí, en el capítulo 3, ¿Nicodemo se convirtió? No hay evidencia. Usted sigue leyendo y no hay evidencia. Uno no sabe qué pasó. La samaritana, cuando habló con Jesús, ¿se convirtió? ¿Y cómo se convirtió? De una. Y de una fue a predicarle y a decirle a todo este mundo: soy cristiana, conocí al Mesías, vamos. Pero en Nicodemo uno queda como, ¿será? Y es que evangelizar a gente que está en esa oscuridad es tenaz. Uno queda como, ¿será que sí? ¿Será que no? Sin embargo, uno avanza en la lectura del Evangelio de Juan y en el capítulo 7, cuando el Sanedrín está reunido y está diciendo: oiga, ¿qué vamos a hacer con ese Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Porque la gente estaba convencida, ese Jesús es el profeta, es el Mesías. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces los que mandan de espías dicen: no, es que fuimos a escucharlo, pero en la vida nadie ha hablado como él. ¿Y qué le dicen? A ustedes también fueron engañados. Y están ahí tramando lo que van a hacer con Jesús. Entonces en el versículo 50 vuelve a aparecer en escena nuestro amigo Nicodemo. Juan 7:50. Les dijo Nicodemo. Y mire cómo Juan como que se la dedica, ¿no? Porque ¿qué le recuerda una y otra vez? El que vino de noche. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué está haciendo Nicodemo? ¿Defendiendo a quién? No, ¿cómo así? Pero ¿cómo van a meterse con Jesús sin escucharlo? ¿Cómo van a juzgarlo así? Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿Usted ya se volvió evangélico? ¿Usted ya está con esa gente? ¿Usted ya está con ellos? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí ya aparece Nicodemo como defendiendo. La vida pasa, los meses pasan, hasta que finalmente Jesús es crucificado. Es decir, se cumplió lo que Jesús le habló a Nicodemo: el Hijo del Hombre tuvo que ser levantado como la serpiente en el desierto fue levantada. La Biblia no lo dice, pero permítame imaginar. Yo me imagino que ese día, ahí al lado de la cruz, ¿quién estaba? Y cuando Nicodemo vio esa escena, ¿qué dijo? Este es el Mesías. Este es el Mesías. Esto fue lo que él dijo en esa noche que yo hablé con él. Este es el Mesías. No me cabe la menor duda. Este es el Cristo. Este es Dios hecho hombre. Y por eso mire lo que hace Nicodemo. 19:38. Después de todo esto, ¿qué dice la Biblia? José de Arimatea, que era como algunos que me están oyendo,
discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los compañeros de la universidad, por miedo a los compañeros de trabajo, por miedo a los vecinos, dice, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién hizo esto? José de Arimatea, uno de los del Sanedrín. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Se la tiene al rojo ese Juan. Vino de noche. Estaba en la oscuridad. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué hizo públicamente Nicodemo ese día? Al reclamar el cuerpo de Jesús con José de Arimatea, ¿qué dijeron? Nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros hoy salimos de la oscuridad. Ya no vamos a estar siguiendo a Jesús en la noche. Ahora, públicamente, a plena luz del día, les decimos a todos ustedes que somos seguidores de Cristo. Agarraron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron, y con esto están diciendo, somos discípulos de Jesús. Salieron ese día de la oscuridad. No sabemos qué pasó con Nicodemo. Se cree que ya era un anciano y probablemente murió. Pero Nicodemo salió de la oscuridad. Y la pregunta para los amigos que están aquí en esta hora visitándonos es, ¿y usted qué hará? ¿Vas a seguir en la oscuridad? Hoy tienes la oportunidad de salir de la oscuridad. No sigas en la oscuridad de tu religión. No sigas en la oscuridad de tu pecado. No sigas en la oscuridad del materialismo. Aquí está Jesús, quien es la luz. Y si tú decides seguir a Jesús, no andarás nunca más en la oscuridad, sino que tendrás la luz de la vida. Porque el que sigue a Jesús no anda en oscuridad, sino que tiene la luz de la vida. Yo quiero invitar a los amigos en esta mañana a salir de la oscuridad. No tienes por qué seguir en esa oscuridad. No tienes por qué seguir viviendo entre tinieblas. Hay una luz especial que quiere iluminar tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a reflexionar en esto que acabamos de escuchar. Y yo quiero invitar de manera muy especial a los amigos que están aquí. ¿Alguien le invitó? ¿Usted sintió el deseo de venir? ¿Alguien le ha estado hablando? ¿Has tenido luchas, batallas? Tu hogar se ha estado destruyendo. Tu vida como que no tiene sentido. Has estado buscando en la religión, hasta en los brujos has buscado. Has probado las drogas, el alcohol, pero eso no te ha llenado, porque estás viviendo en oscuridad. Hoy es el día para salir de la oscuridad. Y esto no se trata de cambiar de religión. Esto se trata de nacer de nuevo. De mirar a Jesús para que Él te cambie y te transforme. Donde quiera que haya un amigo que en este día quiere tomar esta decisión y entregarle su vida a Jesús,
caminar con Jesús, ser seguidor de Jesús. Hágamelo saber levantando una de sus manos. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Tenga su manito allí levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tengan sus manos levantadas, no las bajen. Queremos orar por ustedes, con ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Allí con su manito levantada y con todo su corazón, repita conmigo esta oración. Usted que nos sigue a través del canal de YouTube también puede hacerlo. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy reconozco que te necesito. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y cámbiame. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, produce en mí el nuevo nacimiento. Quiero empezar una vida nueva y una vida diferente. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por los amigos que en este día toman esta decisión, la decisión de seguir a Cristo, de hacer de Jesús su Señor y su Salvador. Usted que está en este auditorio, le invito a colocarse de pie. Entre tanto, los amigos que nos visitan, queremos atenderles. Regálenos 3 minutos. Estos hermanos que tienen un chaleco azul y otros líderes quieren orar por usted, quieren compartirle un café rico, café colombiano, una aromática, y quieren compartir una literatura y ayudarle en su nueva vida con Dios. Regálenos 3 minutos, por favor. Todos los que nos visitan y quieren empezar a seguir en serio los caminos del Señor, regálenos esos 3 minutos para poderle ayudar. Y la pregunta para nosotros como cristianos, como iglesia: ¿qué estamos haciendo por aquellos que viven en oscuridad? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que, como Nicodemo, decimos, ese cómo lo evangelizamos? Dios usa para evangelizar su palabra, su espíritu, pero sobre todo usa cristianos como tú, como yo. Personas que también un día estuvimos en la oscuridad y podemos decirle: camine, le muestro el camino hacia la luz. De hecho, Jesús dijo que los cristianos somos la luz del mundo. Y donde quiera que llegue la luz, la oscuridad tiene que retroceder, tiene que huir. ¿O acaso es que estás como José de Arimatea, siendo un cristiano de la secreta? Póngase el uniforme, póngase las botas, vuélvase un guerrero de Cristo. Ayude a otros a salir a la luz. Oremos en esta mañana por aquellos que están en oscuridad. Levante su voz en oración por aquellos familiares, amigos, de pronto tus maestros de la universidad, de pronto el gerente de la compañía, el empresario, ese que tú ves y como que dices, pero ¿qué necesita? Pues claro que necesita nacer de nuevo. Padre, en esta hora, delante de ti presentamos la vida de todas aquellas personas que, como Nicodemo, necesitan nacer de nuevo. Señor, te rogamos por ellos. Te pedimos que te reveles a sus vidas y a sus corazones. Te pedimos, Señor, que empieces a tocarlos allí donde están,
Señor, oramos por tantos profesores que se declaran ateos en nuestras universidades y van vomitando su veneno y sembrando esa semilla de ateísmo sobre nuestros jóvenes y niños. Te pedimos por ellos, para que los toques, para que te reveles a sus vidas, para que te reveles a sus corazones, para que trates con lo profundo de su ser y les ayudes a entender que no saben y que en la vida no se trata de saber, se trata de creer en ti, se trata de mirarte a ti, se trata de nacer de nuevo. Señor, usa nuestras vidas para poder alcanzar a este mundo que no te conoce. Úsanos, Señor, quítanos el miedo, quítanos los complejos, quítanos lo que no nos permite evangelizar. Danos poder de la palabra, poder para anunciarle a este mundo tu palabra, para contarle a este mundo nuestro testimonio, para contarle la manera como tú nos cambiaste a nosotros, que somos la prueba viviente de que sí se puede nacer de nuevo. Señor, ayuda a mis hermanos. Ayuda, Señor, a aquellos que como José de Arimatea están batallando con su fe, que siguen a Jesús pero secretamente. Hazles entender que eso no es el plan tuyo. Hazles entender que eso no te agrada a ti. Ayúdale, Señor, a salir a la luz pública, a declarar su fe ahí en la universidad, a declarar su fe ahí en el mundo laboral, a decirle a este mundo: soy seguidor de Cristo, nací de nuevo, Él cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Señor, perdónanos por ser ciudadanos cristianos secretos. Ayúdanos a seguirte públicamente. Ayúdanos a salir de la noche, a no estar más en la noche. Ayúdanos a ser como Nicodemo, que públicamente y a plena luz del día va a reclamar tu cuerpo diciendo: a partir de ahora yo también soy seguidor de Jesús. Señor, levanta una iglesia que no se avergüence de ti. Levanta una iglesia que no se avergüence de declarar tu nombre, de anunciar el evangelio. Levántala, Señor, por favor. Levante sus manos y si ese es su deseo, en oración dígale al Señor: aquí está mi vida. Úsame para sacar a otros de la oscuridad. Úsame, Señor, para anunciar a este mundo el evangelio tuyo, la luz de tu palabra. Ayúdame a ser sal y a ser luz en medio de esta sociedad. Ayúdame, Señor, a cumplir mi tarea, a cumplir mi misión. Usa mi vida, Señor. En la tierra tu luz brillará. Esa es la declaración nuestra. En esta tierra tu luz brillará. Somos cristianos que no se apagan. Señor, vamos a salir de este lugar encendidos, siendo luz. Luz para nuestro colegio, luz para la universidad, luz para la empresa, luz para nuestra familia, luz para nuestro barrio. Señor, decidimos ser luz. Yo te pido que lleves en paz a tus hijos y que en esta semana tus hijos puedan brillar, que tus hijos puedan alumbrar con su manera de hablar, con su manera de vivir. Que tu iglesia brille, que tu iglesia alumbre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y todos con alegría decimos amén y amén.